Entonces en nuestra clase de hoy día vamos a hablar de los cuerpos que obtenemos a través de la revolución. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, vamos a tomar un eje fijo. En este caso, por ejemplo, mi eje podría ser el pie de la lámpara y en torno a este eje voy a hacer rotar mi lápiz. ¿Sí? Este lápiz, entonces si yo lo hago rotar en torno a ese eje, lo hago rotar, fijo el lápiz, lo hago rotar, hasta volver al inicio, que sería en este sector que está acá. Entonces lo que estoy obteniendo es esta lámpara, ¿sí? La lámpara completa, que sería un cuerpo de revolución, ¿ya? Lo obtengo a través de la revolución de este lápiz en torno a este eje. Otros cuerpos que uno puede obtener en revolución en torno a un cierto eje, por ejemplo, podría ser el cilindro del papel higiénico. Acá también vemos una línea y esta línea se repite constantemente en torno a un eje imaginario que estoy colocando acá en el centro y entonces yo podría obtener este cilindro a partir de eso. ¿Ya? Este capítulo lo podemos ver en el libro Polgoverov, que está disponible en línea para su lectura, y vamos a estar mirando exactamente el capítulo que está aquí en la página 199. Les quiero mostrar acá en el índice donde se ve el capítulo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces aquí estamos en la parte de segunda parte, estereometría. Entonces estamos viendo ahora, en este caso, el capítulo 27 en la página 199, cuerpos de revolución, ¿ya? Entonces acá nos vamos a ir hasta la página 199 y vamos a ver el capítulo correspondiente, ¿ya? Ahí hay unos ejercicios del capítulo anterior, si quieren los pueden ver también como material de estudio, ¿sí? Entonces, en este caso se define el cilindro. Consideramos dos planos alfa y alfa prima y esos planos van a ser paralelos. Entonces esos planos en el fondo lo que están haciendo es delimitar este cilindro, ¿ya? Se traza una recta que cruza esos planos y esa recta va a ser la que va a formar nuestro eje, ¿ya? Lo voy a colocar aquí, ¿sí? Y en ese caso, en torno a esa recta, lo que nosotros hacemos es hacer girar un cierto segmento y ese segmento, dependiendo de la inclinación de la recta, en este caso como es un es un cilindro recto, es porque estamos haciendo una recta perpendicular a los dos planos que están acá. Pero yo podría colocar una recta oblicua y hago girar en torno a eso y entonces lo que obtengo es un cilindro como el que se ve acá en la imagen, ¿ya? Entonces vamos a tener los componentes que van a ser el eje del cilindro, una sección del cilindro y lo que nos va a interesar es ver las propiedades de estos cilindros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si tú cortas con un plano paralelo a esos otros planos? Entonces va a obtener exactamente una sección que va a ser una circunferencia, porque lo que estamos haciendo es rotación en torno a un eje. Entonces lo que uno está obteniendo es una circunferencia. Eso por cualquier plano perpendicular que corte al eje en cuestión, ¿ya? Y ese plano va a ser paralelo a los otros dos planos. Entonces es el teorema 27.1, que dice todo plano paralelo al eje del cilindro no corta la superficie lateral del cilindro, la corta según dos segmentos generatrices o es tangente al cilindro. A eso en el caso de que el plano sea de esta manera, ¿sí? Si el plano es así, perpendicular a los otros dos planos que tengo acá, entonces voy a estar cortándolo y eso me lo va a cortar exactamente en estas dos líneas que son las que se llaman generatrices porque generan este cilindro, o podría ser el caso en que solamente intersecten un punto y ahí va a ser solamente una recta y ese va a ser el caso que sea tangente, ¿ya? Entonces a uno le interesa calcular el volumen y calcular el área de este cilindro en cuestión, ¿ya? Si queremos calcular el volumen, entonces lo que necesitaríamos es saber cuántas de estas áreas basales que tengo acá,
que son iguales se van repitiendo a través de esta altura, ¿sí? Entonces para ello bastaría conseguir el área de esta base y lo repito tantas veces como la altura. Y si yo quisiera calcular el área de esta superficie, entonces considero el área del círculo que tengo acá más el área del círculo que tengo acá. ¿Y cuál es la gracia de esto? Aquí lo voy a mostrar. Que cuando tú miras esta área, tomas esta otra área, entonces tienes las áreas de las bases. Y esto que está acá en cuestión no es más que si uno hace un corte en una de las generatrices, lo que estoy obteniendo no es más que un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo tiene la altura, que es la altura del cilindro, y el lado, que corresponde a ser el lado de arriba y el lado de abajo, es exactamente el perímetro de la circunferencia en cuestión. Entonces así yo puedo calcular el área del cilindro. Cada vez que uno tome un cilindro, puedo yo considerar el prisma que está en el interior, ¿sí? Este prisma se forma por las generatrices que tienen del cilindro. Cada una de las aristas serían generatrices de ese cilindro y entonces yo puedo unirlas y con eso estoy considerando un prisma, ¿sí? Entonces voy a tener un prisma inscrito o un prisma circunscrito, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, cuando tengo un prisma inscrito o un prisma circunscrito, dependiendo del número de lados, entonces tú lo que puedes hacer es aproximarte a este cilindro, ¿ya? ¿Qué va a ser un cono? Entonces, un cono va a estar determinado por una generatriz nuevamente, pero esta generatriz ahora está tomando un cierto vértice y la rotación que estoy haciendo es con respecto a esa línea, pero ya no roto lo roto teniendo eso como un punto fijo, ¿sí? A lo que voy es que la generatriz ahora se intersecta con la recta que quiero girar, el eje, ¿sí? El eje lo tengo por un lado, la generatriz lo tengo por otro y entonces hago girar, pero ahora esa recta se intersecta. Entonces por eso lo que obtengo corresponde a ser un cono y corresponde a tener un vértice arriba, una punta que está aquí, en este caso el punto S. ¿Ya? Eso es similar a la lámpara que les mostré yo, solamente que aquí en la lámpara lo que se hizo fue un corte. Si esto uno aquí lo extendiera, entonces tendría yo mi punta, como un sombrero, como cualquier cono o un cono de helado también y cosas así. Entonces puedo tener un cono recto si la generatriz es una recta perpendicular, perdón, si el eje es una recta perpendicular al plano en cuestión, o va a ser un cono oblicuo si el eje corresponde a ser una recta que cae oblicua al plano en cuestión, ¿sí? Y ahí entonces también voy a tener un volumen y voy a tener un área. Antes, nosotros cuando estudiamos los poliedros vimos las prismas y vimos las pirámides. En este caso estamos viendo los conos y estamos viendo los cilindros y tenemos una relación entre ellos. Entonces este cono se asimila a una pirámide y el cilindro se asimila a un prisma. Entonces uno tenía ya una relación de los volúmenes entre esos dos y esa relación se puede demostrar que se mantiene también en este caso, ¿ya? Si ustedes construyen un cono, pueden hacer su corte en una de las generatrices y cuando hagan el corte y lo extienden, ustedes pueden ver que van a estar considerando un trozo de circunferencia, donde va a haber un ángulo en cuestión arriba y es el que te permite dar el cierre y te queda un cono un poco más ancho o un cono un poco más delgado, ¿sí? El perímetro que está abajo es el segmento circular que te define este trozo de circunferencia, que es lo que uno puede construir usando el cono, ¿ya?
Y de ese modo uno puede determinar el área del cono, ¿ya? Entonces eso va a quedar como ejercicio. Aquí está hecho, por supuesto, lo pueden mirar con detalle acá en el libro, ¿ya? Y una de las primeras cosas que quiero que se den cuenta, ven que acá se puede hacer el prisma inscrito o el prisma circunscrito. Y al tener esa relación entre los prismas y los conos, entre los cilindros y las, entre, entre los conos y las pirámides, y entre los cilindros y las prismas, entonces la relación se va a mantener. Y el volumen entonces del cono va a ser 1/3 del volumen del cilindro, que, de modo que tenga el mismo radio abajo, porque los componentes que va a tener van a ser el radio y la altura, que sean las mismas, ¿ya? Y aquí está diciendo, aquí estamos ahora definiendo lo que es la esfera. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar una esfera? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar, nosotros en el plano teníamos un punto que era el centro y teníamos un radio fijo. Y las únicas opciones que teníamos de movernos en el plano era en la hoja, y si queríamos tomar los puntos que estaban a la misma distancia de uno, nos dábamos cuenta que obteníamos una circunferencia. Entonces ahora en el espacio quiero hacer el mismo ejercicio, pero tengo muchas más opciones porque ya no me puedo mover solamente en el plano, sino que tengo muchos planos de movimiento. Y todos esos planos de movimiento van a ser todas circunferencias, y entonces esas circunferencias es lo que te forman es tu esfera, ¿ya? Esa esfera entonces va a tener un cierto radio, 2 veces el radio va a ser el diámetro y va a ser la cuerda más larga que une dos puntos de la esfera, ¿ya? Entonces, así como en la Tierra tenemos el polo norte y el polo sur, entonces la recta que une esos puntos y que pasa por el centro va a corresponder ser el diámetro de la Tierra, ¿ya? El teorema 27.3 nos dice que cualquier sección de la esfera correspondiente a un plano es un círculo. ¿Esto qué significa? Que si usted corta la esfera por un plano, entonces la intersección que les va a quedar va a ser exactamente un círculo. Y eso es lo que les estaba diciendo recién, porque por definición los puntos que están ahí son los puntos que están a la distancia fija del centro. Entonces, si usted toma cualquier plano que pase por el centro, entonces los puntos que me van a estar dando van a ser los puntos que están a la misma distancia del centro. Entonces voy a tener una circunferencia del mismo radio de la esfera. Y ahora, lo interesante del teorema es que si yo tomo otro plano cualquiera, esa intersección va a seguir siendo una circunferencia, ¿ya? Entonces, aquí está la demostración del teorema, revísenla, leanla con cuidado y si hay dudas me preguntan, ¿ya? Y por supuesto se puede calcular el volumen y el área de la esfera, ¿ya? Cuando usted quiere calcular el volumen de la esfera, bueno, aquí hay unos ejercicios que me gustaría que revisaran. Esto estamos en la página 207 y aquí después habla de los volúmenes de los cuerpos en revolución, ¿ya? Y entonces aquí está la parte del volumen de la esfera y el volumen y el área de la esfera. Entonces cuando usted calcula el área, el volumen de la esfera, entonces voy a mostrarle aquí los apuntes que tenemos en la página del curso. El volumen de la esfera viene dado por este número que está aquí, que si R es el radio, entonces el volumen va a ser 4/3 por pi por r cubo. Y el área de la esfera, que está aquí, el área de la esfera de radio R, va a ser 4 pi por r al cuadrado. Entonces aquí hay una relación entre estos dos, ¿sí? Si usted ve el volumen como una función en términos del radio, entonces esta sería una función en términos del radio y
lo que uno puede estudiar después en cálculo es que esta función va a ser una función derivable. Entonces la variable aquí con la que yo puedo derivar es r. Y si yo derivo esta función, ese 3 se cae, me queda exponente r al cuadrado, pero ese 3 se va a simplificar con ese que está acá. Y eso entonces me va a dar el 4pi por r al cuadrado, y sería el área, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Qué significa la derivada? Eso es lo que me gustaría que piensen, ¿ya? ¿Cuál va a ser la relación que hay entre estos dos números que están acá? ¿Y por qué la derivada de ese volumen corresponde a ser el área? ¿Ya? Y eso está explicado en el libro, ¿sí? En uno de los teoremas que está al final, se explica un poco cómo se calcula este valor, se habla de los límites y entonces ahí ustedes pueden tratar de entender un poco la relación. Y eso lo vamos a aclarar con detalle en la próxima clase al respecto, ¿sí? Eso sería entonces nuestra clase y nuestros temas de esta semana. Hagan los ejercicios y cualquier duda la pueden comentar por el foro.